profeta, es la profecía, pero no solamente esto. Acuérdense que Jesús mismo cuando no lo reciben, ¿qué dice? Él dice, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Él mismo se llama profeta. Y de hecho, cuando está hablando con la samaritana en el capítulo 4, versículo 19, está hablando la samaritana en una que le dice, bien has dicho, porque el marido que tienes no es tu marido, ya has tenido 5 maridos. Y le dice la samaritana, veo que eres profeta. O sea que en general entendieron a Jesús como un profeta y entendían a Jesús como el profeta que tenía que venir. Bien, como pueden ver, los datos ya comienzan desde el inicio. La vida de Jesús y de Moisés parecen paralelas. Y si vamos al número 4, en el número 4 dice la Escritura, en Números 11, 16, que Moisés designa 70 ancianos. A 70 ancianos los designa para ser los jueces, los legisladores, los que ejecutan las leyes. Y entonces pidió, y miren lo que dice en el capítulo 11, versículo 25. Bajó Yahvé en la nube y le habló, y luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los 70 ancianos. Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. 70, acuérdense en el Evangelio, Lucas 10, Jesús designó 72 discípulos y les da poder para someter demonios. Los mandó, fueron los 72, volvieron contentos, hasta los demonios se nos someten. Y ellos, miren que yo les he dado poder sobre las serpientes y sobre todo, le dice Jesús. Pero alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. No se alegren porque son los demonios que se les someten. Alégrense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. No hay ninguno que se extrañe aquí. 70 y 72. No faltaban 2. Por si acaso, como no preguntaron, pero van a aparecer los otros 2. Vamos a seguir en Números 11. Lo había dejado por si acaso alguno. En el capítulo 11, versículo 26 decía, habían quedado en el campamento 2 hombres. Uno Eldad y el otro Medad. Y reposó sobre ellos también el espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados. Así que eran 2, lo que pasa es que llegaron tarde, pero el espíritu se derramó sobre ellos, eran 72. Fíjense qué parecido extraordinario. Ahora vamos al 5, todavía más extraordinario. Moisés, cuando llega a la tierra prometida y le indica a Dios, esta es la tierra que yo te daré, comenzaron como a bordearla, él mandó a explorar la tierra y mandó a un grupete de hombres, a que no adivinan cuántos fueron. 12. En Deuteronomio 1, del 21 al 24, mandó a 12 a explorar la tierra prometida. Impresionante. Y cuando uno sabe que en Jesús también, Jesús designa a sus apóstoles y los llamó para estar con él y para predicar la buena nueva, 12. En Marcos 3, 14. 6. Moisés ayunó por 40 días. Éxodo 34, 28 y Deuteronomio 9, 9. Moisés, mientras estaba a la espera de recibir las tablas de la ley, ayunó por 40 días y 40 noches. Parece que ya se sabía el truquito de la cuaresma. Y así también Jesús. Jesús también, cuando fue al desierto, Mateo 4, del 2 al 3 y Lucas 4, del 1 al 2, Jesús en el desierto ayunó también por 40 días para luego ser tentado en el desierto. 40 días además es un número muy extraño, muy bíblico. Acuérdense que llovió en la tierra por 40 días durante el diluvio. Acuérdense que también por 40 días Jonás anunció que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Acuérdense también que hubo otro, Elías, que también ayunó durante 40 días. O sea que el número 40 es interesante, pero ambos, Moisés y Jesús, ayunan durante 40 días. Número 7. Moisés y Jesús tienen autoridad sobre las aguas.
Acuérdense que Moisés hizo que el Mar Rojo se abriera. Éxodo 14, 21. Él golpeó las aguas y las aguas se abrieron, el Mar Rojo se abrió y él tenía autoridad sobre las aguas. Y les podía decir, ábranse, y les podía decir, ciérrense. Jesús también tenía autoridad sobre las aguas. Acuérdense que cuando se montó en el momento de la tempestad, que estaba la tormenta, él mandó a las olas que se callaran. Cállense a las olas. Y vino una calma. Y se quedaron todos así porque tiene autoridad. Tanta autoridad que caminaba sobre las aguas. No tenía ningún problema en caminar sobre las aguas hasta que asustó a los pobres apóstoles creyendo que era un fantasma. Porque él tenía plena autoridad sobre las aguas. Podía caminar sobre ellas. Podía hacerles hacer lo que quisiera. Número 8. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las tablas, su rostro estaba resplandeciente de gloria, que no le podían mirar a la cara. Éxodo 34, 29. Bajó del Sinaí y en su rostro resplandecía la gloria de Dios. El Señor Jesús también. En Mateo 17, 2, Él mandó a Santiago, Pedro y Juan que subieran con Él al monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Y en Mateo 17, 2 dice que su rostro se hizo brillante como el sol. Brillante como el sol. O sea que Moisés y Jesús tenían en su ministerio un rostro resplandeciente, en el que resplandecía la gloria de Dios. Número 9. Moisés mandó a levantar una serpiente de bronce en el desierto. Números 21, del 4 al 9. A todo el que había criticado a Moisés, él levantó una serpiente de bronce para que todo el que la mirara fuese curado. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, específicamente en los versículos 14 al 15, él dijo que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así también el Hijo del Hombre será levantado de entre los hombres, para que todo el que lo mire encuentre vida en él. Él es la nueva serpiente de bronce. Él en la cruz es la verdadera imagen que hay que contemplar. Mirarán al que traspasaron. Jesús, el traspasado, puesto y expuesto a la multitud, es verdaderamente el nuevo lugar donde hay que contemplar. Número 10. Ambos, Moisés y Jesús, rechazaron la posibilidad de hacer un gobierno político. Ambos rechazaron esta posibilidad. Moisés nos dice a nosotros, si leemos en Hebreos, en la carta a los Hebreos, acuérdense que hay el bellísimo capítulo 11, en donde se nos muestran los modelos de fe en la iglesia. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos habla también de Moisés. Y dice, por la fe, Moisés recién nacido fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del poder. O sea, él rechazó la posibilidad de ser declarado. Y también en el capítulo 6 de Juan, Jesús le pasó algo parecido. Cuando él multiplicó los panes, en el capítulo 6, versículo 15, dice, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte el Sol. Ambos, en el momento en que, en que le tocaba, y Jesús también rechazó, querían a la fuerza, oígame, usted se imagina, a Jesús lo querían sentar en el trono a la mala, y él no era esa la misión.
Interesante. Después viene número 11. Ambos estaban dotados de una particular sabiduría. Moisés fue llamado profeta poderoso en obras. Otro lugar en el Nuevo Testamento en donde se habla de Moisés fue en el discurso de Esteban. Acuérdense que Esteban hizo una larga historia del pueblo de Israel y allí también hizo mención a Moisés. Y miren cómo lo llamó él. Y recuerden que Hechos de los Apóstoles y Lucas es el mismo autor. Y denominan, es el único lugar en donde esas dos palabras están unidas, aplicadas a Moisés y aplicadas a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 22, dice: Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y fue hombre poderoso en palabras y obras. Poderoso en palabras y obras. Esa frase nunca se va a usar más, sino hasta en un momento en el que Jesús se aparece a dos hombres que están desanimados. Emaús, Lucas 24, cuando Jesús se acerca a los de Emaús y dice: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí? Y él pregunta: ¿qué pasó? Y entonces ellos dijeron en el 24, versículo 19, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en palabras y obras delante de Dios. Ambos eran hombres de sabiduría, poderoso en palabras y obras. O sea, la única vez que ese binomio aparece aplicado a alguien es a Moisés y también aplicado a Jesús. Número 12. Moisés vino a liberar al pueblo de Israel. Moisés tenía como misión liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Eso fue lo que le dijo Dios. Ve a donde Faraón, porque tú vas a liberar a mi pueblo. Éxodo 3:10 y Hechos 7:25. Esa era la misión de Moisés. Y esa es la misma misión de Jesús. De hecho, Jesús se apropia del capítulo 61 de Isaías. Él mismo lee la escritura: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar, me ha enviado a liberar a los cautivos. El mensaje de Cristo es de liberación. Todos sabemos muy bien, no tenemos que buscar, está llena la escritura del Nuevo Testamento de que la misión de Jesús no es menos liberadora que la de Moisés, sino mucho más y sobre todo plena. Moisés va a llevar a la tierra prometida. O sea, la liberación de Moisés lleva a la tierra prometida. La liberación de Jesús lleva al cielo, a la gloria. Es otra tierra prometida, otros cielos nuevos y tierra nueva, en donde el nuevo liberador ahora, liberados de la esclavitud del pecado, ahora nos lleva hacia ella. Número 13. Ambos, Moisés y Jesús, tenían intimidad con el Padre. Ambos eran muy cercanos al Padre. En el capítulo 33, versículo 11 de Éxodo, dice así: Moisés hablaba con Dios cara a cara, como se le habla a un amigo. O sea, era tete a tete, de amigo a amigo. Era considerado amigo de Dios, amigo íntimo de Dios. Y bueno, no digamos de Jesús, que por citar una solamente, cuando lo bautizan, es el Padre que hace descender una voz y dice: ese es mi Hijo amado, ese es en quien yo me complazco. Ambos profundamente amigos de Dios.